¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, desde el canal de SEA Informa México. Y ustedes ya conocen al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. No solamente lo conocen por ser un gran médico, un luchador, un hombre muy valiente, lo conocen por su lucha, pero vamos a hacer varios capítulos, queridos amigos, para poder conocer desde un principio cómo se va forjando el doctor en su carrera de medicina, de política, de escritor, de catedrático, de investigador y por supuesto sus opiniones políticas que nosotros es muy importante compartir ahora que las redes sociales pues nos permiten conocer qué es lo que pasa en cada punto del país y sobre todo atacar la corrupción. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias, Ceci. Pues estamos muy contentos de estar aquí. Un saludo a todos. Muchas gracias. Pues, doctor, bueno, aquí es universitario, porque eso hay que decirlo, porque sí estudió la primaria, la secundaria y todo esto, pero es de la UNAM, doctor por la UNAM. Siempre he estado en escuelas públicas. Mi familia no era una familia con muchos recursos económicos, acaudalada, de tal manera que además la educación magnífica en gobierno, claro. Siempre estuve en primaria, secundaria, públicas, en la preparatoria 8, la Miguel Schultz de la UNAM, y por lo tanto también soy egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y posteriormente pues hago mi especialidad en neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Para mí es muy importante el nombre del instituto, Manuel Velasco Suárez, porque es una persona a quien considero mi segundo padre, me enseñó muchas cosas, Manuel Velasco Suárez. De él aprendí pues no nada más cosas médicas, sino algo que me grabó siempre fue la atención que él daba en el Instituto Nacional de Neurología, siendo el director emérito, el mismo trato a un senador, a un gobernador, porque yo lo vi, que a una persona de extrema pobreza, a una persona que no supiera leer ni escribir, era el mismo trato que le daba en su oficina a estas personas. El valor de la vida humana. Así es. Él hacía visitas sorpresas como la que se llevó a hacer hace poquito tiempo por la secretaria de la Función Pública, la doctora Imarén Díaz Sandoval, y el doctor Jorge Alcocer Varela, y también acompañados de el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Gustavo Reyes Terán. Él hacía sus visitas sorpresas, el doctor Velasco Suárez, y se metía a los baños, por ejemplo, de la gente, de los familiares de los pacientes, para ver cómo estaban. Y hay de aquel que no hubiera olvidado dejar el jabón, el papel de baño, o sea, muchas cosas. Estuviera sucio. Así es, entonces de ahí a cómo estaban los servicios. Entonces, bueno, siendo el director emérito no tenía la obligación ni tenía tampoco pues la forma directa de hacer cosas, pero sí iba con el director, con los responsables y les preguntaba y les exigía que esto se hiciera. Claro. Entonces, en aquel momento, pues había una excelencia en cuanto a las 3 funciones que tiene el Instituto Nacional de Neurología, que fue lo que yo empecé a aprender a través de él, que bueno, el instituto no solo da atención médica, y en aquel momento era de excelencia, sino además funciones de investigación, y de formación de recursos humanos, ¿no? Claro, que son todos los médicos, enfermeras, todas las pasantías, todas estas cosas donde van preparando a los doctores. Pero doctor, antes de llegar a todos estos temas, y qué padre tener un maestro, un mentor, un padre que le enseñe, pero ¿por qué medicina? ¿Por qué medicina? Porque después de pensar qué otras cosas podía yo estudiar, porque me llama la atención la psicología y otras materias, biología marina. O sea, una de las cosas que a mí me encantaban era la biología marina, la oceanografía, y bueno, ahí era fascinante tener la posibilidad de ir a bucear y imaginarme con las ballenas y los tiburones, la naturaleza. Siempre he sido amante de la naturaleza. Creo que debemos preservar a nuestro planeta, creo que es una maravilla la vida como tal, pero mi padre era médico, mi madre era maestra de historia, entonces yo de ellos aprendí pues muchas cosas, historia de México. Mi madre era especialista en historia de México, o sea, ir al Museo Nacional de Antropología era un día por sala, entonces era ir aprendiendo la historia.
Y bueno, mi padre siendo médico, veía yo los textos de medicina, de anatomía, de fisiología, veía cómo trataba a sus pacientes, veía en sus ojos la satisfacción de un paciente que se recuperaba, claro, que se curaba, veía también pues los ojos de felicidad de sus pacientes, sí, y dije, esto es lo que yo quiero. Claro, y bueno, ya escoge la medicina, pero la medicina pues es integral, y luego hace una especialidad de neurología. ¿Por qué neurología? De neurocirugía. Neurocirugía. Pero bueno, todo esto a través de medicina fue una aventura maravillosa. Claro. Porque era leer anatomía pero en diferentes libros, leer la fisiología pero en diferentes libros, o sea, ver ahí diferentes puntos de vista. Que eso fue lo que también aprendí, que es muy importante en esta vida, no quedarse con una cita de información, claro, porque si no uno se desinforma. Además, había otra frase que es muy importante que aprendí en medicina general de alguien que me dijo, bueno, el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Entonces, uno tenía que aprender qué era lo que hacía un obrero en la línea de producción, qué era lo que hacía un campesino, las personas a quienes uno iba a servir. Claro. Porque si no sabe uno a qué se dedica la gente, que puede ser su grado de riesgo, porque puede enfermarse, porque está expuesto, etcétera, etcétera. La enfermedad, ¿no?, que puede tener un minero depende del tipo de mina, sí, que es diferente también su patología a la de una ama de casa, o es diferente su patología a la de un mismo médico. Entonces, sí, dependiendo de las actividades productivas de esa persona, pues uno podría prever que no dejara su salud. Que eso es lo importante, claro, esa debería ser la meta, no tanto atender la enfermedad, sino mantener la salud de una población, tanto mentalmente como biológicamente, pero también socialmente. Si uno ve la medicina de manera integral, uno tiene que valorar también la sociedad, la comunidad en donde está esta persona y sus ocupaciones, cómo está desenvolviéndose, cómo está viviendo, para poder entender su proceso de salud y su proceso de enfermedad. De ahí, pues bueno, saltamos a la parte de neurocirugía, porque para mí, después de entender lo que era la medicina, claro, y darme cuenta que lo que hace a un ser humano, una maravilla, dentro de esta maravilla, este milagro de la vida, es el cerebro humano. El cerebro humano es lo que nos da la posibilidad de pensar, de sentir, de ser, y de tomar decisiones, de hacernos responsables de todo aquello toda la toma de decisiones que podemos hacer en nuestra existencia. Entonces, acercarnos a los secretos del cerebro, entenderlos, poder en un momento dado incidir en ellos, hace que pueda decidirme por la neurocirugía y además por la subespecialidad que después realizo. Yo estudio neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y después hago una subespecialidad en un área que se llama cirugía estereotáctica y funcional en el Hospital General de México, a la vez que estudio una maestría en ciencias biomédicas, para poder también hacer investigación básica en animales de experimentación, en laboratorios, y después de ahí pues hago estudios de doctorado en ciencias médicas, que significa hacer investigación en seres humanos. Claro. Entonces, seres humanos vivos, seres humanos, claro, sin consentimiento, seres humanos... Así es. No, seres humanos muertos, ¿no? Que ya... Claro, seres humanos vivos, claro, hacer protocolos de investigación científica, claro, médica, en medicina basada en evidencia científica, de tal manera que pues iba complementando. Pero traía también un bagaje como antecedente a través del maestro Velasco Suárez, porque él era una persona muy consciente de la importancia del humanismo, de la ética y de la bioética, que fue una de las cosas fundamentales que aprendí con Velasco Suárez. Así que ya traía yo esas cositas, que ya platicaremos más adelante, también, claro, ayudan a que entre en la parte de defensa de derechos humanos. Esta
esta parte me parece muy, muy fantástica. De repente hablar del cerebro. Y hace un momento yo le preguntaba si nada más es el cerebro físico, o sea, corte, operación y corregir alguna falla, pero también tiene que ver con las actitudes y con... Me comentaba, ¿no? Entonces, ¿cómo es las primeras operaciones como médico neurocirujano? Bueno, hacer una cirugía es un compromiso muy grande. Sí. Porque la gente pone en las manos de un médico su propia vida. Entonces, ¿qué más confianza puede darle un ser humano a otro más que su vida? De tal manera que yo creo que un médico de entrada tiene que conocer perfectamente a su paciente. No el número de la cama, no el número de expediente, sino el nombre completo de su paciente, porque es parte de la dignidad humana, y tiene que darse cuenta si esta persona tiene hijos, cuántos hijos tiene, dónde trabaja, a qué se está dedicando, va a poder adquirir los medicamentos o no, tenemos la capacidad de poderlo hacer. Entonces uno tiene que involucrarse con su paciente, no desatenderse de ello. Entonces esa es una cosa muy importante, de tal manera que en las primeras cirugías y en todas las cirugías uno no deja de tener cierto estrés. Claro. Y no deja uno de estar estudiando constantemente, aunque se haya repetido esa cirugía muchas veces, hay que estar estudiándola constantemente, imaginándola, pasando todo por la mente desde el momento en que entra uno a un procedimiento quirúrgico, claro. A un procedimiento en un quirófano, hasta que sale el paciente de ahí, con esa responsabilidad, sabiendo que el futuro, la calidad de vida de una persona depende de lo que uno vaya a hacer. Claro. Eso es fundamental, ¿no? Bueno, y enfrentarse a las primeras personas. Por ejemplo, el doctor o quien da un servicio, porque voy a retomar 3 palabras que me encantaron, que ya no se escuchan en la actualidad, pero que deberían de ser parte de nuestra vida diaria: ética, servicio, dignidad humana. De repente, presentarse a la familia, a un esposo, a un hijo, a un padre, a una madre, a un ser humano que tiene a su paciente en las manos de un médico en quien confían que le va a operar su cabeza, porque hace un momento también platicaban, de repente uno se rompe un pie o le tienen que operar una mano o otra cosa, y como que no le da a uno tanto miedo, ¿no? Pero hablar de la cabeza, que es lo que mueve todo, no solamente el cuerpo, sino, como habíamos platicado, pues las actitudes y todo eso, la salud. ¿Cómo es ese enfrentamiento al paciente cuando le tienen que decir el procedimiento quirúrgico o los resultados del procedimiento quirúrgico o el resultado final, que en este caso podría ser fatal o Esto bueno, que comentas, sí es muy importante. A mí me llama mucho la atención la deshumanización a veces del trabajador del sector salud. Hablando en general, porque un trabajador del sector salud es lo mismo un médico que una enfermera, sí, que el camillero, claro, el todo, químico, ¿no? Uh-huh. Todos ellos. Recientemente, de hecho el día de ayer, en mis redes sociales, alguien menciona, es que a colación de la visita en el Instituto Nacional de Neurología, por todas las irregularidades que han estado ocurriendo allá, pues deberían levantar actas administrativas a los médicos que no vean más de 30 pacientes en un día. Así, ese fue el comentario. Muchos pacientes, tiene que ver un médico. Y mi respuesta fue contundente. A ver, yo creo que tenemos al revés, sí, que levantar actas administrativas a aquellos funcionarios, a aquellos directivos que exigen que uno vea a un paciente en 10 minutos. Que ni le da tiempo de anotar su nombre completo, de mirarle a la cara. No, vamos, y esto es muy importante, sí, porque viene la parte humana, no solo la médica. Aunque se haya fracturado una pierna del paciente, o traiga diarrea, o tenga depresión, o vaya a hacer una cirugía mayor cerebral, de todas maneras uno está tratando con un ser humano. Sí. Entonces, ese ser humano tiene sentimientos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es hablar con la persona, entender a la persona. Vamos, un paciente que se siente bien atendido, se siente hasta, porque me lo han dicho los pacientes, hablando con usted, pues no me ha recetado nada, pero ya me siento curado. ¿Sí? Entonces, sí, un poco de tranquilidad, sí, ¿no? porque uno tiene que entender a la persona, tiene que ganarse la confianza, pero con base en la comprensión de lo que está ocurriendo, porque es una persona que tiene su propia problemática
y que vaya uno a saber por qué le dio esa diarrea, una colitis, por ansiedad, a lo mejor lo acaban de despedir, en fin, y estas personas tienen sentimientos, uno tiene que acercarse a la gente y poder hacer las cosas de una manera apropiada. Técnicamente hablando, por ejemplo, una persona que va por vez primera a hacerse una valoración neuroquirúrgica, en ocasiones nos lleva 1 hora, hora y media, el poder hacer una valoración. Pero además de eso, pues la persona tiene el derecho de hacer todas las preguntas necesarias al médico. Y el médico tiene la obligación de poderle contestar cualquier pregunta que tenga, para poder entonces entablar esa confianza y que la persona esté convencida de por qué debe realizar ese tratamiento. Yo a mis pacientes les digo que yo les sugiero un tratamiento, que yo no doy órdenes médicas. Les sugiero con base en mi conocimiento, bueno, qué es lo que habría que hacer como equipo, no como una orden médica, sino con base en el entendimiento mutuo de lo que yo estoy encontrando en mi exploración física, en mi anamnesis, en mi interrogatorio, en los estudios de laboratorio de gabinete que le estoy realizando, pero también con base en lo que estoy platicando con la persona. Yo, ¿cómo le voy a pedir en un momento dado en una comunidad, hágase una tomografía cuando sé que en esa comunidad ni rayos X hay? Entonces, bueno, o sea, tengo que tener como médico, si tengo conciencia, otra sensibilidad también. Además, tengo que tener conocimiento de qué hay en la comunidad, qué hay a nivel nacional, qué hay a nivel internacional, y dejar de ser como médico un analfabeto político también. Porque decíamos, bueno, el médico que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Sí. Pero no solo es la cuestión común y corriente, los médicos deberíamos ser los primeros en conocer de cosas también de política, de religión. No es lo mismo atender a un paciente que los tengo, y amigos, muy buenos amigos, judíos, musulmanes, protestantes, católicos, en fin. O sea, necesitamos saber de todo. Y si no hemos leído, por ejemplo, de religión, de las diferentes religiones, si como médicos, de usos y costumbres, nos volvemos como médicos fundamentalistas y hasta fanáticos, ¿no? Sí. De hecho, hay notas muy interesantes de investigación en donde se demuestra que el médico va a incidir no solo técnicamente en un tratamiento, sino que la ideología del propio médico va a incidir en la salud del paciente. Por ejemplo, habrá médicos que están de acuerdo con un aborto, habrá médicos que no, habrá médicos que están de acuerdo con otras cuestiones bioéticas, la eutanasia, otros no. Entonces, la ideología, la religión del propio médico incide en la salud de un paciente y de su comunidad. Y ahí creo, y ahí también me ha enseñado la política, que uno tiene que entrarle a la democracia también como médico, y ser objetivo. Uno tiene que ser objetivo, entonces no subjetivo. Y en este sentido, pues yo creo que sería bueno hacer un llamado, no solo a todos los servicios médicos, bueno, claro, y no solo a los médicos, yo creo que a todo el país y a todo el mundo. Así es. A este tipo, porque es cierto lo que dice, la mayoría en el ámbito del servicio, el que sea, la gente a veces no tiene la intención del bienestar común ni el bienestar del otro. En este caso el médico, porque hablamos de la salud, por ejemplo, un administrador, un contador, pues lo peor que puede pasar es que pague muchos impuestos, pero a un doctor se le va la vida. Así o sea, eso es algo aún mucho más grave y más valioso, no, sin demeritar en ningún momento ninguna profesión. Pero es cierto esto, ¿no? Esta sensibilidad. Y además hay un tema muy importante. Mucha gente cree que la religión no tiene que ver que no tendría que ver con la salud, o no tendría que ver con la comunidad, o no tendría que ver con un país, pero sí lo tiene que ver a lo mejor hasta para aceptar no me ponga sangre. Claro, en algunos casos, en algunos países, en algunas regiones, hay una mayor facilidad, por ejemplo, de propagación de epidemias, por la forma en que se tratan a los enfermos, o por la forma en que se entierran o se procesa un cuerpo cuando se ha fallecido una persona. Entonces, claro que tiene que ver, y nuestro país es un país muy plural,
en donde tenemos que tener un respeto además por los derechos humanos de todo mundo, por los pueblos originarios, por todas las religiones, por todas las lenguas, por todas las costumbres que tenemos en este país. Si no tenemos conocimiento de cómo vive una persona en la Sierra Tarahumara, en la Sierra Rarámuri, entonces ¿cómo vamos a entender a esta persona en donde en sexenios pasados se han suicidado por hambre? Entonces, ¿cómo vamos a entender cómo podemos tratar a una de estas personas si lo tenemos frente a nosotros como un paciente? Cuando estaba yo de residente estábamos muy orgullosos porque llegábamos a tratar pacientes con traductores, porque el paciente únicamente sabía náhuatl o sabía maya, claro. Y era un orgullo poder tratar a estas personas con la dignidad que merecen, claro. Y el dinero no importaba, sino primero era la salud. Sin embargo, desde sexenios pasados, el problema se ha agudizado tremendo, ¿no? El problema se ha aumentado en que la salud es hoy un negocio. Que sí, también que es lo que estamos intentando parar. ¿No? Claro, sí. El negocio, todas estas formas neoliberales que hacen de la salud un negocio, es algo que debemos eliminar. La privatización del sector salud y regresar a modelos más sociales, en donde a mí me fascina, ¿no? Que se hable de la gratuidad, que se hable de la universalidad de atención, porque solo así la gente que no tiene un recurso económico puede salir adelante. Como neurocirujano te puedo decir que en un hospital privado te puede costar 100,000 pesos diarios una terapia intensiva. Entonces, ¿cómo amigos, cómo Ceci, podemos en un momento dado acceder a la salud? Exacto. En un instituto nacional puede ser que un stent para una persona cardiópata le pueda salir en 30, 40 mil pesos. Una prótesis de cadera para una persona anciana pueda costar 40, 50 mil pesos, y si no se tiene ese dinero, entonces ya no hay dignidad para la salud. Claro, un sistema de salud basado en teorías neoliberales, pues si no se tiene el dinero, no se paga la prótesis, entonces el paciente se muere en su casa, con dolor, con angustia, con sufrimiento del paciente y obviamente que de su familia, y eso no lo podemos permitir. Claro, o sea, ese tema es muy pues doloroso para el país, porque hoy hay guerras en las redes sociales, guerras totalmente encarnizadas, deshumanizadas totalmente, en el que hablan de un servicio de gratuidad, como por ejemplo, con toda la experiencia que tiene como médico, como residente, bueno, desde estudiante, desde como hijo de un médico, y de repente encontrar gente que diga, es que un pobre no tiene el mismo valor que yo, entonces ¿por qué le van a atender igual que a mí, que yo a lo mejor estoy pagando seguro, hablando del servicio de gratuidad? Y se ha perdido la deshumanización pensando que la gente vale porque tiene dinero y no porque es un ser humano que tiene todos los mismos derechos. Claro, y es lo que yo no entiendo de la gente que dice que es muy religiosa, porque independientemente de la religión, hay valores que son universales. Sí. Por ejemplo, la igualdad. O sea, todos somos iguales, tú, yo, cualquiera somos iguales, valemos igual. Y no importa que uno sea papa, o que el otro sea obispo, o que el otro sea presidente, o que sea la persona que me hace favor. Un campesino, claro. Entonces todos somos iguales. Sí. Hay unos más sociópatas que otros, y otros más psicópatas que otros. Sí. Pero somos iguales, y solo un agente sociópata o psicópata puede pensar diferente. Entonces no puede haber fundamentalismos, no puede haber fanatismos, y no puede haber formas de inequidad, de falta de igualdad entre los seres humanos, porque ese es un problema grave y que nos lleva también a una deficiente calidad de atención, porque si lo pensamos así, entonces bueno, tu salud vale tanto como tú vales. Y vales como cuánto dinero tienes, y si no tienes dinero para pagar el medicamento, tu salud no vale. Toda esta claro, entonces no es así. Claro. No es así, o sea, vamos. Toda esta filosofía del dinero, pero hace un momento sonreía porque hablamos de sociópatas y psicópatas, y en las redes sociales abunda, o sea... Leía yo un artículo, Ceci, de un psicoterapeuta español que decía que, bueno, uno normalmente en la vida tiene 6 posibilidades de encontrarse con un psicópata, ¿no? Mala suerte, 6 veces de tener esa mala suerte. Pero también hay estudios que demuestran que el 30% de líderes
en la mundo? Política, en la religión, en la industria privada, padecen de sociopatía y son líderes que van a decidir cosas. Por eso es que tenemos de la población. A gente que tiene adicciones, que tiene problemas mentales, como los tuvimos con Calderón, con Fox, con Peña Nieto, que vamos, independientemente de que no haya cultura, que no haya conocimiento, en fin, tienen patología mental. Definitivamente es gente sociópata, psicópata, y que nos llevó a nuestro país a un genocidio y también a la privatización del sector salud, para no salirnos del tema. Entonces, esta privatización que se viene ejerciendo a través de de una serie de estructuras como Funsalud, en donde se opera para que lleguen rectores a la máxima casa de estudios, ahora con todos estos problemas en las universidades. Sí. Bueno, llegan a rectores en la máxima casa de estudios, a la UNAM, de ahí pasan a secretarios de salud, así es como ha estado funcionando hasta ahorita, que esperemos que ya se quite eso, sí, y de ahí, ¿no? Pasan, se nombran todos los directivos que van a estar en contubernio con políticos, para poder, y farmacéuticas, distribuidoras de medicamentos, que eso va a permitirles tener la estructura suficiente para poder saquear al país y tener ese famoso y tristemente célebre huachicoleo de medicamentos, ¿no? Entonces, terrible, y además, según todo el mundo lo sabe, todos los que están en el sector salud, la población lo sospecha. Pero, por ejemplo, el odio generalizado en las redes de los nuevos opositores se hace de la vista gorda. Eso no pasó, eso. Claro, esa es guerra híbrida. Sí. Y esa guerra híbrida, pues, es muy lógica. Ellos tienen sus intereses creados y van a defenderlos como sea. Entonces, por eso es que tenemos, por ejemplo, la Operación Berlín, de desinformación, y tenemos una serie de pseudoperiodistas vendidos, chayoteros, que lo que hacen es tratar de defender esos grandes intereses a expensas de la salud de la población, de la salud, de la vida. Porque finalmente estamos hablando de un genocidio que le he llamado genocidio blanco y de un cártel de la bata blanca. Este genocidio blanco, pues bueno, nunca vamos a saber cuántas personas han muerto, que han sido miles o millones a lo largo de estos sexenios, por el desabasto de medicamentos, de insumos, por este saqueo, por esta ruina a la que, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, llevaron a la ruina. Entonces, estoy en ese sentido totalmente de acuerdo. Esta gente desalmada, lo que hizo fue llevar a un sistema de salud a la quiebra, para poder privatizar. También se criminalizó el acto médico. Entonces, bueno, el médico era el culpable. Y se persiguió al médico. Claro. Como parte de una política de propaganda, de publicidad, así al estilo nazi, ¿no? Con la teoría de que si lo repites 1000 veces la gente se lo va a creer. Y lo hacen, ¿eh? Desafortunadamente. Pero la realidad es otra. Y siempre he pensado que hay que encontrar el origen del origen del origen. Entonces, dentro de la investigación. Así es. Entonces, para saber exactamente cuál es la razón de todo esto. Y generalmente es dinero, ¿no? Entonces, también alguien me dijo, bueno, si tú buscas la ruta del dinero, vas a encontrar la porqué de la corrupción. Así es. Y esto lo hemos visto en los diferentes lugares a los que he tenido la oportunidad de ir a estudiar y de trabajar. Okay. Porque regresando un poquito a la parte de formación médica, me tocó en suerte siempre con becas, de hecho becas del extranjero, porque nunca pude conseguir una beca aquí. ¿En CONACYT? No, becas porque nunca pude conseguir una beca aquí en el país, sino más bien, por ejemplo, a Japón pude ir a estudiar porque el equivalente a la Secretaría de Salud Pública de Japón, que se llama Monbusho, después de exámenes, después de revisión del currículum, etcétera, fui afortunado al recibir una beca de Monbusho para poder ir a Japón y otras, entonces ver allá otros quirófanos, otra forma de pensar, otra forma de vida, entrar a ver la vida de otro pueblo diferente es también muy interesante.
porque yo creo que así uno logra la universalidad real en cuanto a que el nacionalismo es más real, creo, más genuino, cuando uno puede tener la posibilidad, la oportunidad, el privilegio de poder estar conviviendo en diferentes pueblos. Entonces, y uno puede decir orgullosamente, sin que sea una frase trillada, que como México no hay dos, porque lo he visto. No es solo por frase, no solo es por un populismo, no, sino porque es cierto. Sabiendo cómo viven otros pueblos, pude ir a Japón, pero también a la Universidad Libre de Berlín, a la Universidad de Mainz, a la Universidad de California en Los Ángeles, al Hospital de Clínicas en Sao Paulo, Brasil. Entonces, pues viendo diferentes latitudes, la europea, la latinoamericana, viendo asiática, claro. Viendo diferentes prácticamente de todo el mundo, podemos hacer un consenso y podemos definitivamente decir que somos muy afortunados, que nuestro país tiene el mayor de los recursos, que es su gente, y además recursos increíbles, ¿no? Playas, minerales, cosas que, bueno, si no fuera por los traidores... Somos millonarios en este país. Si no fuera por los traidores que venden a nuestra patria y sus recursos naturales, y de no ser por gente apática, claro, que lo permite, estaríamos pero en las nubes. Una potencia mundial, ¿verdad? Así es, y lo seguimos siendo, estamos en que podemos serlo. Podemos conquistarlo, porque estamos en esa lucha, Así ¿no? es. Estamos en esa lucha. Doctor, como médico, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? Pues siempre la mayor satisfacción, yo creo que de cualquier médico, es ver la sonrisa, por ejemplo, de los niños, de los hijos de un paciente que sale vivo, bien, mejor de cómo entró, ¿no? Sí. Entonces, ver a una persona que sale, de que puede estudiar, de que pasan los años y dices, bueno, esta persona se convirtió en una persona productiva para su familia, para sí mismo, para el país, y que está haciendo cosas buenas. Claro. Dice uno, bueno... todo ha valido la pena. Claro, ¿no? Así es. Esa parte. Bueno, yo quiero agradecerle mucho, doctor. Hoy vamos a cerrar esta entrevista como médico porque tenemos mucho que preguntarle en su carrera política, tenemos mucho que preguntarle en su activismo social y como médico y todo lo que ha hecho, la denuncia de los crímenes de lesa humanidad que hoy lo ha mantenido en un mecanismo de protección para periodistas. Tenemos mucho que preguntarle al doctor por qué el PT, tenemos que preguntarle del INSABI, tenemos muchas cosas que preguntarle y yo quiero invitar a todos, pues a todas las personas que nos ven, que sigan estos capítulos, porque siempre decimos, un personaje en una entrevista nunca se va a acabar, pero podemos ir robándole espacios para poder saber, doctor, acerca de todo su trabajo, de todo su currículum, porque yo le decía al productor Ernesto Flores, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros siempre, le digo, más de 100 hojas hasta 2012 de currículum, pues no podíamos leerlo, pero podemos irlo platicando con él y nos va a ir llenando de todo su conocimiento, de todo su saber, pero sobre todo de su lucha, porque hay gente que puede ser el mejor médico, ingeniero, pero no tiene el valor. Y usted tiene todo, doctor. El valor del conocimiento y las ganas de un México mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci.